te canses de alabarle con palmas, con tu garganta. Estamos agradecidos con Él y no podemos quedarnos callados. Vamos juntos. Aleluya.
vámonos a la palabra Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Vamos a terminar, yo espero terminar porque, híjoles. Apocalipsis capítulo 2, que si usted está llevando la secuencia y usted sigue leyendo Apocalipsis, pues usted no va a decir, ¿qué onda? ¿De qué va? Usted está ya conectado con ello. Apocalipsis capítulo 2, 1 al 7 es un mensaje a la iglesia de Éfeso. No solamente es un mensaje histórico para el tiempo, el momento y las cosas y las circunstancias que la iglesia de Éfeso estaba viviendo, sino también que en un futuro cercano iban a vivir. Pero también, como es la palabra y como Cristo no ha regresado, pues son cosas que de manera cíclica la iglesia enfrenta, y por eso está Apocalipsis. Entonces no solo debemos ver Apocalipsis como algo que va a suceder dentro de un milenio o algo, no, es algo que ya sucedió, que ya aconteció. Por ejemplo, amado, cuando la Biblia dice que Pablo, el apóstol Pablo, Hechos capítulo creo que 17, apela a César. ¿Quién era el César de ese tiempo? El César de ese tiempo era el emperador Nerón. ¿Y quién era Nerón? Y Nerón, hermanos, es el 666 de Apocalipsis. Ya se lo adelanto de una vez. No que el 666 que te van a poner una marca y que no sé qué y todo eso. De hecho ya salió ahorita otro. El 666 en Apocalipsis, cuando se menciona, no es otra cosa que el emperador que estaba en turno y que se llamaba Nerón. Y bueno, en su momento vamos a compartir y a enseñar todo eso. ¿Me entiende? Entonces, Apocalipsis son mensajes que tienen que ver todavía con nosotros, y lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vamos a volver a leer rápidamente y ubicarnos en lo que hoy nos corresponde. Empezamos en el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Sabe qué actualmente qué es o dónde está o qué es Éfeso? Éfeso hoy es el país de Turquía. Éfeso, una de las iglesias del Asia Menor en el tiempo del apóstol Pablo, fue de las iglesias más grandes que había en el Asia Menor. Hoy es el país de Turquía, y con trabajo hay 2 o 3 iglesias cristianas en Turquía, porque está llena de musulmanes. La religión oficial en Turquía es la religión musulmana, y que obviamente no tiene nada que ver con Cristo. Es más, persiguen a los cristianos, a los cristianos bíblicos. Bueno, vamos. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Una iglesia con un alto conocimiento de la palabra y por lo tanto con un alto discernimiento de espíritus para probar a los que no son apóstoles y encontrar los mentirosos, ¿verdad? Y dice: y los has hallado mentirosos. Versículo 3 dice: y has sufrido. No es un sufrimiento emocional porque perdimos el trabajo, no es el sufrimiento emocional porque estamos atravesando alguna circunstancia, algún problema, alguna aflicción. El sufrimiento que habla aquí Apocalipsis es el sufrimiento por causa de Cristo, por causa del evangelio de Cristo. Cuando una esposa conoce a Cristo, entonces va a sufrir por un marido que no quiere nada con el Señor, que la humilla, la desprecia, la estorba, o viceversa. El hombre que se levanta y conoce a Cristo puede sufrir con una mujer, hermanos, que también se opone, se levanta contra la fe de ese varón. Hijos que sufren, hombres, mujeres que sufren por causa de su fe, que sufren por causa del evangelio, que sufren por causa de mantenerse íntegros, honestos y no ceder
a la deshonestidad, a la falta de integridad que hay en todo mundo, en todo el mundo. Dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero entramos al versículo 4, mis amados. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti, Dios, un mensaje que no es muy común hoy, hermanos. Vean los grandes ministerios y los grandes eventos. Este no es un mensaje común. El mensaje común hoy, el Señor te dice, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a llenar, el Señor, y hermano, ese es el mensaje hoy. El común denominador del mensaje hoy en muchos movimientos, en muchos lugares, es Dios. Ahora no es tengo algo contra ti, sino tengo algo para ti. Tengo algo para ti. Dios va a abrir los cielos, la tierra va a venir, el cielo se va a abrir sobre tu negocio, el cielo se va a abrir sobre tu vida, el cielo de verdad. Pero el mensaje para la iglesia de Éfeso era, dice, pero tengo contra ti. Tengo contra ti. ¿Y qué es lo que tenía Dios contra la iglesia de Éfeso? A pesar de todo lo que había hecho y en qué situación se encontraba o qué testimonio daba, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. No dice que has perdido tu primer amor. El texto es muy claro, dice, has dejado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. No dice se te perdió el primer amor. No, porque tú y yo somos responsables. Es un asunto de responsabilidad personal. Has dejado, has permitido que el amor se apague, que el amor se debilite, que el amor se enfríe. El asunto no son los problemas que vivimos. El asunto no son las situaciones que se levantan contra nosotros. El asunto es que nosotros hemos o podemos permitir que el amor de Dios, que es este que habla Apocalipsis capítulo 2, se resfríe, se apague, se debilite. Porque cuando dice tu primer amor, en griego la palabra esta es ágape. Entonces significa el amor de Dios. El amor que está en el versículo anterior es tu amor. Es el tuyo como sentimiento o como emoción que tienes y sientes para hacer las cosas que haces por Dios y para Dios. Pero lo que realmente nos sostiene en la pasión, en el fuego y en el compromiso con Dios, no es mi amor, sino es el amor de Dios. Por eso dice aquí, has dejado tu primer amor. El amor aquí es ágape, el amor ágape, el amor de Dios. En otras palabras, por eso es que tu pasión hacia mí, tu amor hacia los demás y tu amor hacia la obra se ha resfriado. En otras palabras, ya no hay esa pasión. Ya no manifestamos ese amor. El amor no triunfa sobre las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado, hemos permitido que ese amor, el amor de Dios, se debilite en nuestra vida. ¿Y por qué? Miren lo que dice Mateo 24:12, por favor. Vamos a utilizar mucho la palabra hoy. Mateo 24:12, por favor. Mateo 24:12. Vamos a leerlo, por favor. Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y engañarán a muchos, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la razón por la que el amor de algunos, de unos cuantos, el amor de muchos se enfriará? ¿Cuál es la razón? Dice: por haberse multiplicado la... Y pareciera como que el que mi amor se resfríe tiene que ver con la maldad de los demás, tiene que ver con la maldad de otros, tiene que ver con la maldad que hay en el mundo, tiene que ver con la maldad que otros hacen o otros practican. Déjeme decirle que no es así, porque la palabra maldad aquí tiene que ver con la desobediencia a la palabra. Si usted va a la palabra original de maldad, usted va a encontrar a aquellos que pasan por alto la palabra. En otras palabras, perdón la redundancia, la maldad significa, mis amados, desobediencia a la palabra. Quiere decir entonces que para mantener el amor de Dios en mi vida, en todo su esplendor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la maldad que puede haber en el mundo, a pesar de la corrupción en la que vivimos en este mundo, a pesar del sufrimiento que podemos experimentar por Cristo, la única manera en que el amor de Dios permanece en un estado, hermanos, de efervescencia y que nos lleva a ese compromiso y a esa pasión, la única manera es obedeciendo la palabra. Se enfrió, el amor se enfrió de muchos. ¿Por qué? Porque la palabra dejó de ser la norma de su vida. Y en muchos hogares solo se carga la Biblia, pero la Biblia no es la norma de la vida de ese hogar y de esa familia. Muchos creyentes cargan la Biblia, pero la Biblia no es la norma de vida de ellos. Muchos hombres tienen la Biblia, pero la Biblia no es la norma para su conducta. Y por lo tanto, si la Biblia no es la norma de mi hogar, de mi familia, de mi conducta, de mi manera de vivir, de mi forma y manera de hacer las cosas, obviamente será cuestión de tiempo, no para que yo deje de venir a la iglesia, no para que yo deje de servir, sino para que yo deje mi primer amor. Y el amor de Dios se enfríe en mi corazón. La palabra, no podemos huir, no podemos escaparnos del hecho de la necesidad de que no podemos solo cargar la Biblia, jóvenes, o hablar de la Biblia, o predicar de la Biblia, o cantar de la Biblia. Tenemos que hacer de la Biblia, de las Escrituras, nuestra norma de conducta y nuestra norma de vida. Padres, ¿la vida de sus hijos está regulada por la palabra o está más regulada por la moda del mundo? ¿Está más regulada por lo que ven en la sociedad o por lo que ven en las redes sociales o en los medios de comunicación? Es solo cuestión de tiempo para que el amor de Dios se refríe en nuestra vida. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu pasión hacia mí, hacia las personas. Mira, hermano, ¿por qué hay tantas relaciones rotas? Es que me dijo, es que me esto, es que me hizo, es que no me dio. ¿Por qué hay relaciones rotas? Porque el amor de Dios, que es perfecto, que es incondicional, que es indisoluble, que es eterno,
que no se acaba está resfriado en mi vida. Y por eso me enojo por lo que Él hace y me enojo por lo que Él dice. Ahora el problema es que me enojo con aquel, me disgusto y empiezo a sentir un resentimiento hacia aquel. Y mire qué tremendo, puede ser mi hermano, puede ser mi hermana. Pero ¿qué dice la palabra? Que el amor, ¿qué? El amor ¿qué hace? ¿Qué? Multitud de faltas. Cuando el amor de Dios está en su punto de ebullición en mi vida y en mi corazón, no es que estoy de acuerdo con una actitud, un dicho o una acción incorrecta que hizo el hermano o la hermana o el pastor o el líder, pero en lugar de guardar el rencor, de guardar el resentimiento o dejarme herir y lastimar por eso, el amor lo cubre, el amor lo perdona, el amor blinda mi vida. Y por eso hay un montón, tenemos que hacer, a veces no lo hemos hecho, pero hay que tener eventos de sanidad interior para que perdones a tu padre que te abandonó hace 30 años, para que perdones a tus padres que te dejaron tirado en la basura. Ya llevas 10 años en Cristo Jesús y todavía tienes, cargas un corazón lastimado, herido, frustrado y necesitas sanidad interior. ¿Qué dice la palabra de Dios? A fin de que seamos plenos a través de conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como su paz. ¿Entienden? Ese es el amor de Dios. Y entonces, versículo 5, por favor, dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Reconoce. Si no reconocemos nuestra condición, mis amados, pues difícilmente vamos a hacer lo segundo. Y arrepiéntete. La palabra arrepentir tiene que ver con convertirnos. Arrepentimiento no solo es sentir dolor, arrepentimiento no solo es sentir pena, arrepentimiento no solo es reconocer. El arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, tiene que ver con convertirme. Como decía el pastor, creo que Mike o no, el pastor Jorge, no sé, yo vengo acá, pero cuando me arrepiento, entonces me convierto, me alineo hacia Dios, vuelvo a Dios, vuelvo a su palabra. Entonces, si no reconozco, difícilmente me voy a convertir. Y luego viene el llamado tremendo y glorioso, y dice: haz las primeras obras. ¿Qué es eso de hacer las primeras obras? No solo es hacer lo que hacíamos antes, no solo es hacer lo que hacemos como lo hacíamos antes. Volver a las primeras obras, mis amados, tiene que ver con un llamado, como en tiempos pasados, para retornar a las sendas antiguas. Entonces, volver a las primeras obras no significa: ay, pues yo era diácono, otra vez voy a ser diácono. Yo estaba en la alabanza, ahora voy a volver a la alabanza. Yo estaba con los niños, ahora voy a volver con los niños. Yo era anciano, bueno, ahora voy a volver a ser anciano, porque lo dije. Voy a volver a las primeras cosas. Las primeras cosas significan, amados, volver a las sendas antiguas. Y las sendas antiguas nada tiene que ver con hacer las cosas históricas o las cosas antiguas.
No significa volver a los cantos antiguos, aunque no tiene absolutamente nada de malo cantar los cantos antiguos. Pero no quiere decir eso. Volver a las sendas antiguas, volver a las primeras obras, tiene que ver con volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas tiene que ver con volver a los principios fundamentales sobre los que se rige nuestra relación con Dios. ¿Y cuáles son esas sendas antiguas? Miren lo que dice, por favor, y vamos rápidamente. Jeremías 6, para que vea que desde el tiempo de los profetas al ver al pueblo de Dios alejado de esas sendas, hacían muchas cosas, y hacían muchas cosas buenas tal vez, pero aún así los profetas, mire que dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad, buscad, inquirid por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sendas antiguas. Vuelvan a las sendas antiguas. Y si vamos a Jeremías 18, vamos a encontrar también el mismo mensaje del profeta al pueblo. Versículo 15: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Otra vez el llamado profético o de los profetas al pueblo de Dios para volver a las sendas antiguas. El llamado del apóstol Juan a la iglesia del primer siglo, a la primera generación de creyentes, de cristianos, era que volvieran a las primeras cosas, que volvieran a las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? Vamos a ver cómo desde el principio el Señor habla y establece. Vamos por favor al libro de Levítico. Levítico. Capítulo 19, por favor. Qué hermoso sonido de las Biblias, ¿verdad? Levítico capítulo 19, versículo 17. Mire, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es eso de amar a mi prójimo como a mí mismo? No es otra cosa que todo lo que tú deseas para ti es lo que debes desear para tu hermano y tu hermana. Todo lo que tú procuras para ti debes de procurar para tu hermano. Amar a mi prójimo no significa regalarle cosas que ya no uso. Amar a mi prójimo no significa regalarle cosas viejas que ya no me sirven y que el pobrecito sí lo necesita y se lo voy a regalar. Porque ¿qué haces con las cosas que ya no usas o las cosas que son viejas?
te deshaces de ella o muestras tu amor a tu prójimo regalándoselos a ellos. Si eso haces, entonces no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando algo ya no te sirve, lo desechas y compras algo nuevo. Eso es amar a nuestro prójimo. Todo lo que quisierais que los hombres hagan contigo, ¿qué dice la palabra? Hacedlo con ellos. Es más, algunos no está escrito en la Biblia, pero en los títulos dicen la regla de oro. Todo lo que quisieras que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. ¿Qué es lo que quisieras cuando estás enfermo? ¿Qué es lo que quisieras que los demás hagan contigo? Pastor, por lo menos que me visiten, que me hagan una llamadita, que me traigan una frutita. ¿Qué es lo que tú quisieras que hagan los demás contigo cuando tú estás enfermo? Hazlo tú con ellos. Eso es amar a mi prójimo como a mí mismo. Lo que yo deseo para mí, lo deseo para mi hermano. Deseo un carro para mí, deseo una casa para mí. Deséalo, no se lo puedes dar. Tal vez no te alcanza para darle, pero desea, y ese deseo te lleva a decir: hermano, ¿tú tienes casa? No, hermano, ok, tú vas a ser motivo de oración, varón. Voy a orar por ti para que Dios te dé la casa. Eso es amar. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a amar como el mundo da, como hace. Primero el mundo ama a los que lo aman. Pero este es el verdadero amor. Las sendas antiguas incluye amar, no aborrecer, no vengarme, no agarrar rencor, no agarrar resentimiento, no agarrar odio contra mi hermano, sino es amarlo. Porque la senda antigua me dice volver a las primeras obras, me enseña y me dice que yo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Wow. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Estoy seguro que la hermana Anita no vio mis notas ni sabía de lo que iba a compartir, pero dijo en esta mañana: vamos a ser confrontados. Deuteronomio capítulo 6, perdón, 6. Y vamos a leer del versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu y de toda tu y con todas tus. Otra senda antigua. Amarás al Señor tu Dios con todo tú, con toda tú. Cuando habla de corazón, está hablando de mis entrañas. Está hablando desde adentro.
Y luego dice, pero no se puede quedar solamente adentro, sino que dice, tienes que amar al Señor con toda tu. ¿Y qué es el alma? El alma incluye las emociones y las expresiones. Por eso cuando veo de repente el rostro de algunos cristianos, digo, es que aman tan profundamente a Dios que no se les nota. Cuando veo el rostro de algunos cristianos, hermanos, y de gente que dice que ama a Dios, que es cristiano, digo, Señor, es tan profundo, tan profundo ese amor que no se nota. Pero cuando habla de alma, está hablando de nuestras expresiones, de nuestra pasión, de nuestras emociones. Entonces tenemos que amar a Dios de tal punto que aún nuestra alma, nuestras expresiones y nuestras emociones reflejen, manifiesten y expresen el amor que tenemos por el Señor. ¿Cuántos están felices porque aman al Señor, hermanos? ¿Cuántos están felices? Luego dice, con todas tus fuerzas. No solamente es, y perdóneme que le diga, no solamente son tus pasos, como alguien dijo, sino también son no solo son tus pasos, también son tus. Y dicho sea de paso, tengan paz de que no me voy a parar con mi esposa aquí a ver, cuánto dan. Primero, eso que compartió el pastor no es una doctrina bíblica. Y segundo, pues es una manera en que Dios le ha movido a él a hacerlo y no hay ningún problema. Él así lo hace, gloria a Dios, está bien. Pero nosotros estamos siendo enseñados de otra manera. ¿Me entiende? No nos vamos a parar acá. Como un pastor tenía 2 hijos y a la hora de la ofrenda ponía un hijo acá y al otro hijo acá. Y estaban los dos y traían los hermanos y el de acá decía así que veía a su papá y el que estaba aquí de repente veía a su papá. Fuimos invitados y con mucho amor le dije, ven para acá, pastor, no hagas eso. Bueno, dicho sea de paso, nosotros ya tenemos como el Señor nos ha mostrado que lo hagamos y así lo hacemos, ¿verdad? Aunque algunos solo dan pasos, hermano, pero no ponen pesos. Tenemos sobres, ¿dónde están nuestros administradores? Sobres que vienen sellados y tienen hasta palomita de ofrenda y no tienen nada. Entonces dan sus pasos porque vienen con sus pasos adelante, pero no dan pesos. Entonces nuestras fuerzas tiene que ver con nuestro trabajo, nuestro servicio. Amén. Porque el que no sirve, pero también tiene que ver con nuestra fuerza, el fruto de nuestro esfuerzo físico, honrando al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo traigo el diezmo, porque hay algunos que dicen, ¿para qué nos piden el diezmo? No, yo no pido el diezmo. No piden, eso es voluntario, eso si alguno, ¿verdad? Alguno, pero ¿qué le tienen que estar diciendo? No. Si yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, yo tengo que caminar en las sendas antiguas. En las sendas antiguas no es lo viejo, lo obsoleto, sino los principios de amar a Dios con todo mi corazón, porque en mi corazón nadie compite con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es lo más importante, lo más hermoso, lo más grandioso, lo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso
Ahí está el muchacho que la muchacha no le hizo caso, se va de la iglesia, que está triste, está deprimido. ¿Por qué? Es que no me hizo caso. No, no es por eso, es porque tu corazón, ella estaba en tu corazón, ella estaba compitiendo. Es más, ni competía con Dios, le ganaba a Dios. Y por eso, como no te hizo caso, te vas triste, te veas decepcionado y ya te tienes que ir hasta con el psiquiatra y con el psicólogo para que te ayuden a levantar. Y así es lo mismo con la muchacha, no me hizo caso. Ya. Lo bueno que mi amor está en el punto de ebullición. Y ahí está la muchacha triste, deprimida. Y padres que la papachán. Ay, sí, pobrecita hijita, supéralo, mi amor. Yo le doy 2 cintarazos y le digo, para que aprendas a no poner a otro en tu corazón más que a Dios. Porque si Dios es el centro de tu vida, aquel que lo llena todo, dice, es aquel que todo lo llena en todo. Sendas antiguas, volver. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y usted sabe que en el Nuevo Testamento se cumple cuando dice, ya a tu prójimo como a ti mismo. Ya, hermanos, vamos a renunciar a nuestra propia doctrina social y humanitaria y filosófica o psicológica de amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Y tengo que amar a Dios sin excusas y sin pretextos, con todo mi corazón, con toda mi alma. Por eso danzo, por eso le alabo, por eso le aplaudo, por eso río, por eso mi rostro. Y amarlo con todas mis fuerzas. No solo te voy a dar mis pasos, no solo te voy a dar mis fuerzas, porque de lo recibido de tu mano te damos como una muestra de mi amor. O sea, no es una imposición del pastor. Cuando tú traes al Señor lo que le corresponde, es la muestra, la evidencia, la expresión pública de su fidelidad, porque Él te bendijo. Levante su mano el que en esta semana Dios no le bendijo. Por favor, levante, y ahorita le damos 100,000 pesos para que veas que Dios te va a bendecir antes de irte. Levanta tu mano, ¿verdad? Todos somos bendecidos. Entonces, cuando yo le traigo, estoy expresando públicamente que mi Dios ha sido fiel y me ha bendecido. Aleluya. Cuando yo traigo, estoy expresando que estoy tan agradecido, Señor, tan agradecido, que no puede haber alguien que esté agradecido sin dar. Siempre doy testimonio de mi suegro. Un hombre que ni era cristiano le dio transfusión, le dio sangre cuando él estaba enfermo. Y a partir de ese momento se volvió tan agradecido con ese hombre que constantemente le bendecía y le daba. Alguien le dijo, ¿para qué le das tanto? Ya le diste. Dice, me dio su sangre. Y esa sangre, y por esa sangre yo estoy agradecido con ese hombre. Nosotros, ¿qué sangre recibimos? ¿Qué sangre nos limpió? ¿Qué sangre nos perdonó? ¿Qué sangre pagó nuestro pecado y nuestra falta? ¿Qué sangre pagó nuestra deuda? La sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido con lo que Dios me da y con lo que me ha hecho, por lo que me ha hecho, y venir y darle a Él? Además de que cuando yo le doy, estoy abiertamente y públicamente diciéndole a mi Dios, cuánto te amo, Señor. Cuánto te amo, Dios.
con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y con ese amor amar a mi prójimo. Pero el texto no termina ya. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las enseñarás a tus hijos y se las transmitirás a tus hijos. Padres, sendas antiguas: amar a Dios, amar a mi prójimo y transferir mi fe a mis hijos. Las repetirás a tus hijos. Escucha, padre, y espero no te ofendas. Si tu hijo sale de Harvard pero no se va al cielo, fallaste. Fallaste como padre. Si eres cristiano, esto va a tocar tu corazón. Si no eres cristiano, te vale, vas a sentirte orgulloso que tus hijos están en los mejores colegios, han obtenido los mejores. Si tus hijos salen de Harvard o de Oxford o de la mejor universidad de México o del mundo, pero no llegan al cielo, fallaste. Fallaste como padre. Si tus hijos obtienen becas universitarias pero no tienen una relación y una comunión con Dios, padre, te lo tengo que decir: fallaste. Fallaste. Si tus hijos todavía viven, estás a tiempo. Si tus hijos no se han muerto y tú no te has muerto y todavía tus hijos viven, apresúrate. Porque la Biblia dice: sendas antiguas, amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto que te mando lo pondrás en tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Usted cree que me gusta verle a usted danzar y bailar con sus hijos aquí? No, es que le quiero ayudar a que usted transfiera la fe a sus hijos. Porque algunos ni danzar saben, como el Chavo del 8, ¿verdad? Pero no es como danzas, sino es el ejemplo, la enseñanza, la repetición. Y mire qué tremendo es. Ahora, repetir no es algo mecánico. La palabra repetir significa afilar, agudizar, sacarle punta. Eso es la palabra repetir. Quiere decir, hermanos, que tiene que ser de manera constante y profundamente enseñarle el significado y la esencia de nuestra relación con Dios, de nuestro amor a Dios. Y eso lleva tiempo. Por eso tenemos que ser perseverantes. Hoy nuestros niños están allá arriba, pero no te conformes con que tu hijo lo trajiste y lo subiste para allá. ¿Cuántos niños han pasado por Chicos Restauración desde que nuestra hermana Evelia nos ayudaba con los niños? ¿Verdad, hermana Evelia? ¿Se acuerda? Vamos a volver a reclutar. Desde ese tiempo la hermana Evelia era nuestra directora del ministerio infantil, mi esposa cuando inició la obra, y luego todos los que han venido. Pero ¿cuántos niños han desfilado en nuestra escuela bíblica, hermanos? Y lamentablemente, ¿cuántos hoy cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, entran a estudiar, se olvidaron de Cristo, se olvidaron de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no pudimos, no supimos o no quisimos transferirle nuestra fe a nuestros hijos. Nos conformamos con traerlos, pero no les repentimos en la casa. No hablamos de ello estando en la casa. Nos reuníamos a criticar al pastor, a hablar mal de los ancianos.
hablar mal de la iglesia, en lugar de sentarnos cuando nos sentamos con nuestros hijos para hablarles de las maravillas de Dios, hablarles de nuestra fe, hablarles y darles el testimonio que Dios nos ha dado. Me encanta cuando va mi nietecito Joel a mi casa, porque nos sentamos y empezamos a hablar de las maravillas que Dios ha hecho. ¿Sabes que lo que hoy tú disfrutas, Joel, es el resultado de la bendición de Dios? Joel, ¿sabes por qué debes de orar y darle gracias a Dios por los alimentos? Joel, andando por el camino, cuando lo llevas a la escuela, cuando vas por él al trabajo. Conozco un hermano que me dijo: pastor, ¿sabe cuántas vueltas estoy orando que Dios me dé un coche nuevo? Porque ya no sé qué hacer. Doy 7 vueltas al día para ir a traer, a llevar y traer a mi hija, que se va a la escuela, que luego regresa, que luego que se va aquí, luego que se va. 10 vueltas. ¿Te imaginas 10 oportunidades todos los días? Para que mientras las llevas en tu coche, tú le hablas de tu fe, le hablas de tu amor y le hablas de tu pasión por el Señor. Pero muchos padres nos vamos callados. A ver si ya te vas a levantar no más temprano para que te vayas un camioncito. Eso de llevarte y traerte, ya. Cuando es la oportunidad. Dice aquí: andando por el camino y hasta al acostarte. Que tus hijos te vean antes de acostarte pidiendo perdón por tus pecados. Porque como Calvino dijo, debemos vivir un arrepentimiento continuo. Que tus hijos te vean orando y diciendo: Señor, perdóname por la manera en que traté a mi esposa hoy. Perdóname, hasta perdóname cómo traté a mi animal. Hoy le di su patada, ve para allá. Que tus hijos te vean antes de dormir y antes que te acuestes, cómo levantas tu mano y le das gracias a Dios por un día de trabajo, por su protección, por su cuidado. Que tus hijos te vean cuando llega el domingo, hermanos, y sacas lo que le corresponde al Señor. Y que tus hijos te vean que no tienen que preguntarte si van a venir a la iglesia, porque desde las 7 de la mañana te levantas para arreglarte, bañarte, ponerte la hermana guapa, el hombre más todavía, por favor, ¿me entiendes? Y decir: ya, vámonos. Porque si tus hijos se levantan y tienen: hoy vamos a ir a la iglesia, significa que no les has enseñado el valor y la bendición de venir a la casa de Dios. Si tus hijos se van a acercar y te van a ver, y así vas a ir a la iglesia, porque no les has enseñado el valor de venir delante del Rey para honrarlo y celebrarlo con vestiduras de fiesta. Ah, no, pastor, son las internas, las del corazón que Dios quiere. Pero se refleja. ¿Tu hijo sabe cuándo vas a la playa o no? ¿Por qué? Porque ve que estás preparando tu traje de baño. Tu hijo sabe cuando vas a una fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ve que la ropa que te vas a poner. Tu hijo sabe cuando tú vas a una boda. ¿Sabes por qué? Porque te ve que te vas a poner tu traje, tu corbata. Tu hijo sabe cuándo vas a correr, ¿verdad? Hacer ejercicio, porque ve que te pones tus tenis, tu short. Ahí viene la Santa Cena. Así. Viene la Santa Cena. Estamos a enseñarle a nuestros hijos. Las repetirás a tus hijos estando, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, cuando bajes.
¿Qué es ese grito que está allá? ¿Qué está? Ese eres tú, papá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. En esta mañana, en oración continua, Padre, estamos clamando por nuestra ciudad. Y el hijo, a veces se levanta el hijo, se asoma y el papá, papi, hay oración continua, no te vas a conectar. Mañana. El hijo dice, no es importante, no es fundamental eso. Cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, wow, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por donde ellos, nuestros hijos, se volteen, vean nuestro amor a Dios. Por donde ellos suban a nuestra casa, vean nuestra fe en Dios. Por donde ellos caminen y se acuesten y descansen, vean nuestra pasión por Dios. Ponte de pie. Haz las primeras cosas, porque si no las haces, vendré pronto a ti. Míreme acá. Dile al que está a tu lado, en nuestra sabiduría popular, dile al que está a tu lado, no le vas a pasar chirolas a Dios. Gibran, Dios nos ama a pesar de cómo somos, pero no nos ama tal y como somos. Por eso el llamado para la iglesia fue: reconoce, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Porque si no haces caso, si no lo haces, entonces ¿qué dice? Vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti. Y dile al que está a tu lado, y no está hablándole de la segunda venida de Cristo. Porque todo el mundo lee Apocalipsis y cree que esto es segunda venida de Cristo. No. Porque si no, dice, vendré pronto a ti, no es la segunda venida, sino una de las tantas venidas en juicio y disciplina del Señor a los hombres y a la iglesia. Porque el juicio tiene que comenzar con la iglesia, la casa de Dios. No es segunda venida, sino es una de las tantas veces en que Dios ha tenido que venir para disciplinar, para corregir a aquellos que no obedecemos a la verdad. Dígame si no es un tremendo dolor y sufrimiento ver a tus hijos apartados, lejanos. Qué frustración, qué dolor. Y luego dice: y quitaré tu candelero de su lugar. Y no solo tiene que ver con la desaparición de la iglesia. Sabe que está pronosticado para el próximo año que en Estados Unidos van a cerrar y van a desaparecer 100,000 iglesias, Pablito. Amigo Pablito, 100,000 iglesias están pronosticadas para cerrar en Estados Unidos el próximo año. ¿Por qué? Por falta de presupuesto y porque la gente ya no va, prefiere las iglesias en línea, prefiere la iglesia virtual. 100,000 iglesias. Y cuando Dios le está hablando a Éfeso, le dijo: si no, vendré a ti, quitaré
tu candelero de su lugar. Dios no quiera que un día, Paulo, cuando tengas 60 años, pases por acá. Este fue un templo, esta fue una iglesia donde crecimos. Y tu amigo te pregunta: ¿y qué pasó? Desapareció, se acabó. ¿Te acuerdas, Pablito, cuando fuimos a México y les llevé a Cuernavaca? Tú fuiste el que dijo: vamos a Cuernavaca. Terrible, Pablito. Y le digo: bueno, ya que vamos a Cuernavaca, vámonos al Centro Cristiano Chulavista. El Centro Cristiano Chulavista era un centro emblemático del cristianismo a nivel nacional. Los mejores ministerios, los más grandes ministerios conocidos en ese tiempo, nacionales e internacionales. Era un lugar, era como un hotel y tenía salones. Tú llegabas a la hora que veías a jóvenes bajo los árboles orando, leyendo la palabra, estudiando. Venían de todas las naciones para ver. Y luego a los directores se le ocurrió, hacer una réplica del lugar santo, santísimo. Y cuando tú llegabas a ese lugar con las medidas que tenía el lugar santísimo del templo de Salomón, las letras de oro. Y cuando tú llegabas, decías: wow, se siente la unción, como ahora decíamos. Era un lugar tremendo, hermano. Alabanza, el famoso ministerio de alabanza de ese tiempo, México 80. Hombres que predicaban. Sergio García Romo era el presidente de ese movimiento Cruzada Estudiantil para Cristo, profesional para Cristo. Era el que le hacía, hermanos, Sergio García Romo era el que le hacía sus discursos al presidente Adolfo López Mateos. Y era cristiano. Y cuando lo escuchabas predicar, digo: wow, hermano, sentía, si te hablaba del infierno, sentía las llamas del infierno, hermano. Era fuego, pero no del fuego que ahora nos dice, el fuego, pero del infierno. Y cuando te hablaba del cielo, hermano, literalmente subías y no querías bajar. Y decías: wow, si esto es lo que Pablo decía, lo cual es muchísimo mejor, quedémonos aquí, hagamos 3 enramadas. Y yo todo emocionado le dije a Pablito y los ancianos que nos acompañaron: vamos. Y llegamos, todo en ruina, Pablito. ¿Te acuerdas, Pablito? ¿Se acuerda, hermano Norberto? ¿Usted fue, hermano Eduardo? A veces no se portaba usted bien, no gozó de esos privilegios. Todo en ruinas, abandonado, saqueado. Y ahora literalmente veías los pasillos oscuros como cueva de avestruces, de chacales. Perdieron su primer amor, dejaron su primer amor. La popularidad, la fama, el lugar comenzó a ser lo más importante en sus vidas. Dejaron de amar a Dios. Y cuando se deja de amar a Dios, se echa a perder todo. Cuando se deja de amar a Dios, se echa a perder todo. Por eso es que hay tanto pleito, nos volvemos tan sensibles y rencillas y etcétera. Cuando dejamos de amar a Dios, no nos importa que nuestros hijos vivan. Y no es otra cosa que aunque me digas que amas a tus hijos, no los amas. Cierra tus ojos. No sé qué le tengas que decir al Señor, pero dile algo. No sé si tengas que decir algo, pero nuestra hermana Anita dijo: en esta mañana vamos a ser confrontados. Y creo que la pregunta es:
¿Volverás a las sendas antiguas? Yo necesito volver a las sendas antiguas. Yo soy el primero que necesita volver a las sendas antiguas. Padre, aquí estamos. Tal vez haya alguien en esta mañana que no conoce a Jesús, que no le ha entregado su vida a Jesús y por lo tanto no conoce el amor de Dios. Tal vez haya alguien aquí, hombre o mujer, que no le ha entregado su vida a Jesús y por lo tanto no puede conocer el amor de Dios. Y si no conoce al Señor, también le tengo que decir que estás en condenación, que estás en muerte eterna, espiritual. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Y si hay muerte espiritual, todo terminará por morirse. Pero el mismo texto dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque aunque estás muerto espiritualmente, hay un regalo de parte de Dios para ti. ¿Sabes cuál es ese regalo? La vida eterna. ¿Y cómo obtengo la vida eterna? La palabra de Dios dice que el que cree en Él tiene vida eterna y no morirá, sino que vivirá para siempre. Y entonces podrás conocer la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Solo el amor de Dios nos hace plenos. Pero no lo puedes conocer, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas, si no crees en Jesucristo y le entregas tu vida. Por eso, en este momento yo quiero invitarte, tú que nos visitas, te invito que si quieres entregarle tu vida a Jesucristo, ven aquí al frente. Queremos orar por ti. Queremos presentarte a Cristo para que Él te lleve al Padre y te haga un hijo de Dios. ¿Habrá algún hombre? ¿Habrá alguien en esta mañana, en este lugar, que diga: yo quiero entregarle mi vida a Jesús? Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: